La historia de la Reforma litúrgica. Relatada por el periodista católico Mauricio Pérez. La reforma de la liturgia fue sin duda el fruto más palpable, inmediato y universal del Concilio Vaticano II. Fue en efecto un fenómeno que afectó a toda la Iglesia de rito latino en general, a todas y a cada una de las iglesias locales y a todos los fieles, desde el Papa hasta el último pequeño recién bautizado. Alma de la Reforma fue, principal, directa y muy personalmente, el Papa Pablo VI. Pero en la tarea de traducir a la práctica lo prescrito por la Constitución Conciliar sobre la Liturgia, Sacrosanctum Concilium, colaboró una pléyade de los mejores talentos de la Iglesia: cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos, peritos en liturgia y en las múltiples disciplinas eclesiásticas con ella relacionadas, sin excluir a algunos laicos. El promotor, artífice y coordinador de todo el plan de la Reforma y de su largo y complejo proceso fue el arzobispo Annibale Bugnini, quien relata cómo la Reforma se llevó a cabo con fidelidad y obediencia absoluta al Concilio y al Papa, con profundo respeto y veneración hacia los textos y ritos litúrgicos consagrados por la tradición de muchos siglos, bajo la cuidadosa supervisión de todos los organismos de la Iglesia que velan por la pureza de la fe y por el bien de las almas, con el propósito firme de que la liturgia volviera a ser de verdad la fuente indispensable del espíritu cristiano, por la participación del pueblo en ella y con un gran amor a la Iglesia. Para todo estudioso de la liturgia, es interesante conocer cómo se llevó a cabo esta reforma. Nadie tan calificado para contarlo como el propio Monseñor Bugnini, que desde el principio hasta el fin se encontró providencialmente en medio de la acción como secretario de la Pontificia Comisión Preparatoria del Concilio para el tema de la liturgia, como perito de la Comisión Conciliar sobre la Constitución Litúrgica, como secretario del Concilium, organismo instituido por Pablo VI para la aplicación de la Reforma, y como secretario de la Sagrada Congregación para el Culto Divino. De cara al aniversario número 60 de la promulgación de la Constitución Litúrgica Sacrosanctum Concilium en 2023, esta serie pretende hacer del conocimiento de todos la historia de la reforma de la liturgia basada en los relatos y en los registros del arzobispo Annibale Bugnini. En la historia de la liturgia, la reforma del Concilio Vaticano II se distingue de todas las demás por su carácter pastoral. La integración y la participación activa del pueblo de Dios en la celebración litúrgica fue el objetivo último de la reforma y había sido también el objetivo del movimiento litúrgico. Integración y participación no solo externas, sino que van a la raíz, al misterio celebrado, al mismo Cristo presente. Las ceremonias, decía San Vicente de Paúl, no son más que una sombra, pero sombra de cosas altísimas. En el curso de los siglos se ha producido un divorcio de ideas entre rito y contenido teológico. Esta separación encontraba un punto de apoyo en el Concilio de Trento, que trató en documentos dogmáticos cuanto se relacionaba con la doctrina y dejó una sesión para otra cuanto se refería a ritus et ceremoniae, remitiéndole por fin a la decisión de la Santa Sede junto con la reforma de los libros litúrgicos. Esta separación de ritos y doctrina fue pasando de siglo en siglo, se introdujo en el derecho canónico y aún pervive en el ordenamiento eclesiástico y en la mentalidad de muchos. Un camino hacia la reparación de esa ruptura se abrió paso con el movimiento litúrgico, que se propuso devolver a la liturgia toda su capacidad expresiva y santificadora y llevar a los fieles a comprenderla y a participar en ella plenamente. Inició este proceso el abad don Próspero Geranger, que irradió en los monasterios benedictinos por él fundados su amor a la liturgia, mientras sus publicaciones
difundía la espiritualidad de la liturgia entre los cristianos más despiertos y sensibles. Una dirección segura y un impulso decisivo vinieron del Papa San Pío X, que en la participación activa de los fieles en la liturgia veía la fuente primera e indispensable del espíritu cristiano y por consiguiente de la renovación interior de la Iglesia. El pensamiento de San Pío X tuvo acogida especial en la abadía de Montcésar, donde don Lamberto Bodin dio vida en 1909 al movimiento litúrgico organizado. Vinieron después los benedictinos de María Laach, con la profundación de la liturgia en el campo teológico, bíblico y patrístico, siempre con vistas a la pastoral. Las asociaciones, revistas, semanas y congresos se multiplicaron por doquier en el ámbito diocesano, nacional e internacional, hasta que por fin la Santa Sede apoyó primero y luego puso bajo su propia dirección el movimiento litúrgico. Y así, en 1947, con su encíclica Mediator Dei, del 22 de noviembre de 1947, Pío XII consagraba con el crisma de su autoridad el movimiento litúrgico floreciente ya en toda la Iglesia. La liturgia se había encauzado ya por un camino definitivo, la orientación pastoral, recobrando la idea de sus orígenes. Las reformas que se sucedieron desde 1951 a 1960 tuvieron ese aspecto como su principal punto de mira. Durante esos años, la pastoral litúrgica fue elaborando sus propios cánones, su estructura y sus leyes, y suscitó interés en todo el mundo a todos los niveles. Los pastores más perspicaces descubrieron el medio más apto, tal vez único, para reanimar y alimentar a los fieles en la práctica de la vida cristiana. La Mediator Dei había sido precedida solo 2 años antes por otro acontecimiento de notable importancia, la nueva traducción latina de los Salmos, hecha en el Pontificio Instituto Bíblico por mandato de Pío XII en 1945. Con aquel trabajo, llevado a buen término con tenaz voluntad por el padre Agustín Bea, más tarde cardenal, maduró en la mente del Papa la idea de la reforma de toda la liturgia, de la cual el Salterio no iba a ser más que la primera piedra. Digo, maduró la idea, porque Pío XII debía abrigar algún pensamiento de la reforma de la liturgia desde años atrás. Se ha encontrado un proyecto de reforma, o más exactamente de codificación litúrgica, como se decía antes, entre los documentos de Pío Alfonso, benedictino él, profesor de liturgia en la Propaganda Fide y consultor de la Sagrada Congregación de Ritos. Está fechado en la Purificación de María en 1945. Consta que el proyecto, o criterio general como lo tituló su autor, consistente de 2 folios mecanografiados, no fue un mero ejercicio académico, sino que fue pedido a la llamada Comisión del Miércoles de Ritos, de la cual el padre Alfonso era miembro, pero ese proyecto no tuvo seguimiento. La idea tomó cuerpo cuando se le encomendó a la sección histórica de la Sagrada Congregación de Ritos, el organismo más adecuado para un trabajo de esta índole. Esta comisión debía preparar un proyecto base que sirviese de guía en la discusión de varios problemas que deberían ser estudiados en el seno de una comisión episcopal. En octubre de 1946, el vicerrelator general de la sección histórica, padre José Liev, redentorista austriaco, empezó la redacción del proyecto. El trabajo duró casi 2 años y fue publicado en 300 ejemplares como positio de la sección histórica número 71 bajo el título de Memoria sobre la Reforma Litúrgica y consta de 342 páginas. Aunque el planteamiento de la memoria tenía carácter general, los 2 puntos desarrollados eran el año litúrgico y el oficio divino. De otros temas se decía expresamente que a su tiempo se prepararían los estudios apropiados. De hecho, se redactaron 40, casi todos a ciclostil y con pocos ejemplares, para uso de la comisión. Los 4 más importantes fueron publicados como suplemento de la memoria. El primer suplemento trata de la gradación litúrgica. Presentaba el tema el padre Alfonso Albareda, de la Orden de San Benito, consultor de la comisión, prefecto de la Biblioteca Vaticana y después cardenal. Proponía una gradación de las fiestas con criterio teológico.
El proyecto resultó complicado y prácticamente irrealizable. El segundo suplemento contiene los juicios y las observaciones de los padres Capelli y Jungmann y de Monseñor Righetti sobre la memoria. El tercer suplemento, el más importante, recoge el material histórico, hagiográfico y litúrgico para la reforma del calendario. Consta de 2 partes. En la primera, se encuentra el calendario entonces vigente en la Iglesia de rito romano, con la adición de otras fiestas litúrgicas que posiblemente afectarían a fiestas ya establecidas en determinadas fechas. La segunda, una especie de diccionario alfabético de las fiestas con sus correspondientes datos litúrgicos, históricos y hagiográficos, debía servir para la redacción del calendario. De hecho, sirvió para la preparación del calendario de la Reforma Paulina. El cuarto suplemento contiene el resultado y las conclusiones de una consulta sobre la reforma del breviario romano, hecha al episcopado en 1956 y 57. Fueron consultados el 17 de mayo de 1956 los metropolitanos y sus sufragáneos, un total de 400 prelados. La consulta se hizo en términos generales, dando un plazo de 6 meses, prorrogado después otros 6. Las respuestas recibidas fueron en total 1,800 y los términos principales 47. También de este valioso material se aprovecharon los grupos de estudio encargados después de la reforma del oficio. Entretanto, el 28 de mayo de 1948 fue nombrada la Comisión para la Reforma de la Liturgia. Fue su presidente el cardenal Clemente Micara, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. Miembros de la misma fueron nombrados Monseñor Alfonso Carinchi, secretario de la misma congregación, Ferdinando Antonelli, franciscano, relator general de la sección histórica, José Lub, redentorista, vicerrelator, Alfonso Alvareda, benedictino, prefecto de la Biblioteca Vaticana, Agustín Bea, jesuita, rector del Pontificio Instituto Bíblico, y Aníbal Bugnini, director de la revista Efemérides Liturgice, que fue nombrado secretario, cargo que desempeñó hasta que la comisión fue disuelta con la creación de la Comisión Preparatoria del Concilio Vaticano II en 1959. En 1951 se incorporaron a la comisión Monseñor Enrico Dante, sustituto de la Sagrada Congregación de Ritos, más tarde cardenal, y en 1960 Monseñor Pietro Frutas, relator general, Luigi Rigobati, párroco de la Natividad en la Vía Galia de Roma, Monseñor Cesario D'Amato, abad de San Pablo, y Carlo Braga. Estos últimos no participaron más que en 4 reuniones. En 1953, al ser nombrado vicario de Roma el cardenal Micara, fue sustituido como presidente por el cardenal Gaetano Cicognani, que había sido nombrado prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos. La primera reunión tuvo lugar el 22 de junio de 1948 en la Pontificia Academia Eclesiástica en la Plaza de Minerva, donde vivía aún el cardenal Micara, recientemente nombrado cardenal. Las reuniones siguientes tuvieron lugar por la tarde en la residencia del cardenal o en la sala de juntas de la Sagrada Congregación de Ritos. No todos comprendieron de entrada la importancia de la empresa y lo largo y comprometido que sería el trabajo. El cardenal presidente pensaba que duraría unos 6 meses, a lo más 1 año. El desengaño surgió cuando el padre Bea, explicando su opinión sobre el asunto, dijo que para hacer el trabajo con los mismos criterios seguidos para el salterio, la revisión de la Sagrada Escritura utilizada en la liturgia, se necesitarían por lo menos 5 años. El desengaño fue total cuando la mayor parte de la comisión hizo suya esa opinión, añadiendo que este tiempo era lo menos que se podía pensar. En 12 años de existencia, del 28 de junio de 1948 al 8 de julio de 1960, la comisión celebró 82 sesiones de trabajo en el más absoluto secreto. Tanto es así que la publicación del Ordo Sabbati Sancti Instaurati, el 1 de mayo de 1951, cogió por sorpresa a los oficiales mismos de la Congregación de Ritos. La comisión gozaba de la plena confianza del Papa, que estaba al corriente de los trabajos por medio de Monseñor Montini,
y más todavía, semanalmente, por medio del Padre Bea, su confesor. Gracias a esto, se consiguieron resultados notables, aun en una época en que por la enfermedad del Papa no muchos podían acercarse a él. A pesar de la escasez de personal y de medios, hay que reconocer honradamente que el trabajo realizado fue inmenso. Casi todos los libros litúrgicos fueron revisados, incluido el ritual, que fue corregido y compuesto tipográficamente, aunque no publicado, por precaución de la Librería Vaticana, que no se decidió a editarlo ante la inminencia del concilio ya anunciado. Fue también sorprendente el sentido pastoral de la Reforma Piana, hecha exclusivamente por hombres de estudio. El mérito principal corresponde al padre José Leub, hombre de inteligencia extremadamente ágil y despierta, capaz de elaborar un amplio abanico de alternativas del cual se pudiera elegir la mejor. El fruto primero de la Comisión Piana fue la restauración de la Vigilia Pascual en 1951, que provocó una explosión de gozo en toda la Iglesia y fue la señal de que por fin la liturgia marchaba decididamente por el camino de la pastoral. Siguió en 1955 la aplicación de los mismos criterios renovadores a toda la Semana Santa, y en 1960, con el Código de las Rúbricas, el resto de la liturgia, especialmente el oficio divino. 2 años después, salían a la luz la nueva edición típica del Breviario Romano y la del Pontifical Romano. Pero, anunciado ya el concilio, y más aún bajo la fuerte presión de nuevos fermentos de renovación, la restauración litúrgica de Juan XXIII perdió mucho de su interés. Parece obligado mencionar, aunque sea de paso, otros 2 factores que contribuyeron a preparar y desear con expectación la reforma litúrgica: las publicaciones periódicas de la revista romana Ephemeris Liturgicae y el Congreso Internacional de Liturgia, celebrado en Asís en 1956. El 28 de enero de 1948, la dirección de Ephemeris Liturgicae promovió entre acreditados liturgistas escogidos de todas las naciones una encuesta sobre la reforma del misal, del breviario, del calendario, del martirologio y demás libros litúrgicos. Esta encuesta, promovida desde la redacción de una revista considerada oficiosa en los círculos litúrgicos romanos, fue la primera señal de que algo empezaba a moverse. De hecho, en aquella época era inaudito tocar, aunque solo fuera una rúbrica, o hablar de reforma. Fue una audacia. Y aquella vez se verificó el proverbio de que audaces fortuna iubat, porque tras la encuesta no se ocultaba ninguna maniobra en absoluto. Fue simplemente una iniciativa espontánea, aunque arriesgada, del joven director de la revista. La encuesta despertó vivo interés. Sobre todo, animó a los estudiosos a orientar sus investigaciones hacia un objetivo revisionista. Cuando meses más tarde la redacción procedió a la publicación del artículo Hacia una reforma general de la liturgia, con la exposición y evaluación de las respuestas recibidas, pudo contribuir a la orientación de la memoria que mientras tanto preparaba la Comisión para la Reforma. La revista romana continuó publicando en los años siguientes artículos relativos a la Reforma, por doquier leídos, seguidos, comentados, alabados y criticados. Siempre encontraban eco en los círculos internacionales de las publicaciones litúrgicas o en las destinadas al clero. A veces eran reproducidas íntegramente. En realidad se movían de un terreno seguro y equilibrado, y contribuyeron a crear un clima de confianza y de expectación, de investigación y examen generalmente respetuoso y sereno, aunque a veces vivaz. Cuando en 1951 se publicó la Vigilia Pascual, el misterio de aquella incisiva publicidad litúrgica reveló parcialmente sus secretos, sin que por ello disminuyera el interés, al contrario, intensificándolo.
En Asís maduró el segundo factor del encauzamiento definitivo de la reforma litúrgica. Aquello fue, en los designios de Dios, la aurora que anuncia el día esplendoroso que no conocía ocaso. ¿Quién hubiera dicho que 3 años después sería anunciado el acontecimiento eclesial más grande del siglo XX, el Concilio Vaticano II, donde las conclusiones de Asís, y por medio de los mismos hombres de Asís, encontrarían su plena realización? El primer Congreso Internacional de Pastoral Litúrgica tuvo lugar en la ciudad de San Francisco del 18 al 21 de septiembre de 1956, clausurándose en Roma con una audiencia pontificia el 22 de septiembre. El elemento nuevo fue la oficialidad otorgada al Congreso con la intervención del cardenal Gaetano Cicognani, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, que ostentó la presidencia. De 5 cardenales como vicepresidentes, 1 por cada lengua, y la asistencia de 80 obispos y abades y de 1,400 sacerdotes provenientes de todo el mundo. El tema central del Congreso fue la pastoralidad de la liturgia, que se proyectaba como elemento determinante en la vida de la Iglesia para hacer efectivo el encuentro de las almas con Dios. A este propósito, fueron determinantes 2 conferencias, una del padre Andrés Jungmann, La Pastoral, clave de la historia de la liturgia, y otra del padre Agustín Bea, El valor pastoral de la palabra de Dios en la liturgia. Los principios en ellas expuestos encontrarían después un lugar en la Constitución sobre la liturgia. 2 temas suscitaron en Asís particular interés y fueron objeto de viva polémica: el problema de la lengua vulgar y la reforma del oficio divino. El problema de la lengua vulgar, pedida abiertamente por numerosos congresistas, se intensificó por un contratiempo ya desde el principio. Los organizadores del Congreso habían preparado un adecuado servicio de traducción y transmisión simultánea. A los traductores se les proporcionó el texto de las conferencias. A última hora, el cardenal Cicognani había introducido en su discurso de apertura una página muy enérgica sobre la necesidad de conservar el latín en la liturgia. Los traductores, cogidos por sorpresa, guardaron silencio mientras la leía el cardenal. La asamblea, que escuchaba por los auriculares, estuvo en suspenso un rato, y eso acentuó más aún el interés de aquella página. Tal vez se decía inspirada, y provocó animadas discusiones durante todo el Congreso. Otra circunstancia vino a agravar la situación. Al segundo día, el cardenal Cicognani regresó a Roma, dejando la presidencia del Congreso al cardenal Lercaro, el cual leyó una vaga declaración sobre la marcha anticipada del prefecto de ritos. Así, se extendió el rumor de que el cardenal Cicognani estaba disgustado por la acogida de su intervención sobre el latín y había marchado a Roma para informar al Papa y pedirle que hiciera una severa llamada en el discurso que dirigiera a los congresistas el 22 de septiembre. La verdad es que no hubo nada de eso. Pío XII pronunció un hermosísimo discurso que a causa de su enfermedad solo pudo leer en parte y que empezó con esta frase histórica: el movimiento litúrgico ha surgido como un signo de las disposiciones providenciales de Dios con relación al tiempo presente, como un paso del Espíritu Santo por la Iglesia. El motivo de que el cardenal se marchara de Asís anticipadamente fue de muy distinta naturaleza. Se trata de esto: el obispo de Asís, el venerado Monseñor Plácido Nicolini, que vivía modestamente en unas pocas habitaciones del Palacio Episcopal, quiso a toda costa hospedar al cardenal y mandó reabrir para la ocasión las estancias cardenalicias, desde largo tiempo cerradas. Un ejército de parásitos había invadido el lugar y por la noche atormentaron al huésped, causándole ronchas y fiebre. No sirvieron para calmarlo los remedios médicos. Aguantó todavía un día más, pero al fin decidió regresar a Roma para librarse de aquella insoportable molestia y encontrar un poco de paz. La reforma del oficio fue tratada por el cardenal Giacomo Lercaro en su aplaudida conferencia La simplificación de las rúbricas y la reforma del breviario.
Es interesante leer las propuestas del cardenal a la luz de la actual reforma del breviario con la liturgia de las horas, particularmente en lo que se refiere a la selección y distribución de los salmos, de las lecturas y de los himnos. Ello demuestra hoy cómo la reforma litúrgica es fruto de un largo proceso de maduración llevado a cabo en la meditación y la oración por intelectos y espíritus selectos, transmitido después progresivamente a estratos cada vez más amplios de los fieles. Soy Mauricio Pérez, contando para ti la historia de la Reforma litúrgica.